ley de esta persona. ¿Qué es lo que dice? Esta ley dice que si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta de dicho gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, fíjese que esta ley lo que va a relacionar entonces es la presión y la temperatura. Y la formulita, ¿dónde está la formulita? Está en la página 68. La formulita dice que presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Observen que en estos casos el volumen es volumen constante. El volumen es constante, dice la teoría. Entonces realmente lo único que nos va a interesar son los movimientos que sucedan con las presiones y las dijeran inversamente proporcional, entonces habrían cambios. ¿Qué serían qué? Si la presión aumenta, la temperatura disminuiría. Eso sería inverso. Cuando aumento algo, el otro disminuye. Eso es inverso. Pero aquí estamos directamente. Quiere decir que si algo sube, lo otro también sube. Página 68. Y ahí está la fórmula. Y bueno, me voy a ir directamente a ver algún ejercicio. A ver algún ejercicio. La actividad individual en la página 75. Dice, la presión de aire de un matraz cerrado, la presión de aire de un matraz cerrado es 460 milímetros de mercurio. Entonces, yo voy a empezar por nombrar aquí esos datos. Estoy resolviendo el primer ejercicio de la página 75. Vamos a ver. ¿Cómo me quedaría? Si observo, el primer dato corresponde a presión. Entonces escribo presión 1 es igual a 460 milímetros, porque es doble M, así minúscula, de Hg, dice. De Hg. Hg en química lo tienen que aprender, eso es el símbolo del mercurio. Entonces aquí son milímetros de mercurio. Esa es la unidad de medida para la presión que están usando acá. Cuando la temperatura, sea la temperatura 1, esto está sucediendo cuando la temperatura 1 dice el problema que es 45 Celsius. 45 Celsius. Y hacen una pregunta. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 125 Celsius? O sea, vamos a subir la presión, perdón, la temperatura, hasta una temperatura 2 de 125 Celsius. Y nos piden que encontremos nosotros cuál va a ser la presión en ese momento. La presión 2 sería la pregunta. Sería la pregunta. Lo voy a poner aquí en color rojo. Pero yo ya sé que si la temperatura sube, la presión va a subir. Quiere decir que yo tengo que encontrar un número más grande que 460 para que se cumpla la ley de Guy-Lussac. ¿Estamos de acuerdo? Ya saqué los datos. Ahora, me dicen que las temperaturas tienen que estar en la escala absoluta. Quiere decir que la tengo que pasar a Kelvin. Y para pasar esto a Kelvin, lo único que tengo que hacer es a los Celsius sumarles 273. Es lo único que voy a hacer. Y me va a resultar ¿cuánto?
45 más 273. 300, ¿qué? Tendría un 8. ¿Y qué más? 7 más 4. 11 va. Le pongo un 1. Y luego 2 más el 1 que llevaba 3. 318 Kelvin sería, ¿no? La primera temperatura. ¿Están de acuerdo conmigo? Sumo este 3 con este 5. Me da este 8. Luego sumo este 7 con este 4. Me da 11. Llevo una. Luego sumo este 2 con un 0 que hay aquí, va. 2 más 0 es 2. Más una que llevaba 3. Está bien mi suma. Observe que yo puedo sumar así. Usted tiene que poder sumar así. Ahora aquí, a este le voy a sumar ¿qué? Lo mismo, va, 273. Porque si yo tengo Celsius y quiero llegar a Kelvin, lo único que tengo que hacer es a los Celsius sumarles 273 para tener mi resultado ya en Kelvin. Vamos a ver. Voy a hacer lo mismo. 3 más 5, mire, sumo unidades con unidades, me va a dar 8. Estos van a ser Kelvin. Sumo 7 más 2, aquí es 9. Sumé decenas con decenas y ahora centenas con centenas. 2 más 1, 3. Y ahí tengo ya mis dos ¿qué? Temperaturas, pero ya no en la escala Celsius, sino que en la escala absoluta. Y la escala absoluta se maneja que es la Kelvin. Ahora, voy a ir y voy a despejar la fórmula de Lussach para presión 2. Entonces me voy a ir aquí y voy a hacer un despeje. ¿Cómo me quedaría el despeje? De la presión 2, me quedaría que este temperatura 2 va a pasar aquí a multiplicar. Entonces me va a quedar así. La presión 2, aquí lo veo. La presión 2 es igual, observe que este pasa para acá, ¿eh? Entonces va a ser igual a temperatura 2 por presión 1 entre temperatura 1. Y listo, esta es la fórmula. Entonces ya despejada, con esa fórmula voy a trabajar. Aquí voy a escribir temperatura 2, perdón, presión 2 es igual a la temperatura 2 por la presión 1 entre la temperatura 1. Esa es la fórmula. La voy a volver a ver porque pudo haber equivocado. Aquí está. T2, P1, T1. Vamos a ver. T2, P1, T1. Presión 2. Bueno, y ahora sustituyamos. ¿Qué voy a escribir en vez de T2? ¿Qué voy a escribir? Voy a buscar aquí donde escribí los datos. En vez de T2 voy a escribir 398. 398 Kelvin por la presión 1. 460 dijimos, ¿no? 460. ¿Estos qué son? Milímetros de Hg. Entre la temperatura 1. Voy a ir a la temperatura 1 y dijimos que era 318 la temperatura 1. Entonces aquí voy a escribir 318. ¿Qué son estos? Kelvins. Lo escribo. Ahora, cancelo unidades de medida. Voy a cancelar este con este. Hago la multiplicación. Entonces aquí escribo presión 2. Presión 2 es igual. Hago la multiplicación de arriba y esa multiplicación la divido entre 318. Y ya terminé. Vamos a ver. Primero, 398 por 460. Igual, y eso entre 318. Y me da 500. Ajá. 75. Punto
¿Punto qué? 7. ¿Qué son estos? Milímetros de mercurio. Si se fijan, realmente este número es más grande que el 460. Entonces sí hubo un crecimiento de la presión. ¿Sí? La presión 1 era 460, pero como nosotros le subimos la temperatura, entonces, y como esta ley dice que hay un crecimiento o decrecimiento directamente proporcional. Entonces, si aumentó la temperatura, entonces va a aumentar la presión. Y en efecto, la presión era 460 y ahora no es 460, es más. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, también va a aumentar la presión. Por tal razón, creo que deben de tener cuidado el día que conduzcan sobre pavimento cuando es al mediodía. Hay grandes probabilidades de, a mayor calentamiento de las llantas, se va a producir más presión dentro en el aire de los neumáticos y probablemente pueden llegar a reventar y va a provocar un accidente. Esta ley se cumple día a día en las carreteras. Hay gente que a veces cree que la llanta se revienta porque es de mala calidad, pero no piensa que va a demasiada alta velocidad, entonces la fricción entre la llanta y el pavimento es mayor. Y cuando hay mayor fricción, hay mayor calor. Entonces la temperatura del neumático aumenta. Entonces, según la ley de Gay-Lussac, al aumentar la temperatura, la presión adentro del neumático, donde ve el aire, también aumenta y eso hace que reviente. Entonces, por eso a veces suceden accidentes y terminamos diciendo a saber qué sería. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En algún momento, ustedes lo van a lograr comprender más claro. Por lo pronto, los dejo con eso. Entonces, gracias a esta ley, podemos nosotros ver el análisis matemático de ese fenómeno. Tranquilos. Entonces, en la medida que nosotros aumentemos la presión de algo, va a aumentar la temperatura o viceversa. En la medida que la temperatura aumente, la presión también lo va a hacer. Y a mayor presión, pues como la presión es una fuerza sobre las paredes, esto lo vimos el parcial pasado, imagine que usted tiene un globo así y ese globo está lleno de aire. Cuando usted le mete fuego aquí abajo, él tiende a hacer fuerzas para todos lados. Por eso es que hay gente que va con las llantas punchadas y alguien le dice, corre bastante porque así el aire no se te escapa. No sé si han escuchado esas frases. Entonces van corriendo bastante, entonces van produciendo calor, entonces la presión aquí adentro se vuelve mayor. Entonces por eso aparentemente van punchados, pero al correr mucho, el aire como que no se les sale. Pero realmente no es que el aire no se salga, sino que es que la presión tiende a hacer un aumento en la medida que hay mayor rozamiento entre la llanta y el pavimento. Ese es otro fenómeno que se explica. ¿A través de qué? De la ley de Lussac. Esta ley es bien bonita, a mí me gusta por ese tipo de cosas. Porque tiene bastante aplicación. Y yo he encontrado que los ejemplos más evidentes de esta ley se dan así, en la carretera y neumáticos. ¿Ve? No sé si ustedes se han dado a la tarea de tocar una llanta después de hacer un recorrido desde San Pedro Sula hasta Naco. Ojalá pudieran en algún momento bajarse ahí en el palón y cuando pare el carro ir a tocar la llanta. La llanta viene súper caliente. Bastante caliente. Bueno, voy a hacer el ejercicio 5 de la página 75. Dice, un gas a una temperatura de 65 Celsius, de la temperatura 1,
65 Celsius. Lo voy a ir escribiendo acá. Y a una presión de 640 milímetros de mercurio, a una presión 1 de 640 milímetros de Hg, que sería mercurio, se calienta hasta alcanzar una presión de 750. O sea, llega a una presión de 750 milímetros también de mercurio. Y la pregunta es, ¿hasta qué temperatura se calentó para poder alcanzar eso? Estoy viendo que si la presión 1 era 640 y la presión 2 es 750, hubo un aumento de temperatura. Porque acordemos que si la temperatura sube, también la presión va a aumentar. Aquí vemos claramente que la presión aumentó, entonces hay un crecimiento en la temperatura. Entonces voy a hacer el mismo despeje, bueno, el despeje de la misma fórmula para ver cómo me queda para temperatura 2. Aquí tenemos la fórmula, ¿eh? Ahora lo voy a despejar para temperatura 2. Entonces, si lo despejo para temperatura 2, temperatura 2 va a pasar para acá, ¿eh? Se me va a quedar temperatura 2 aquí, el P1 va a pasar para aquí abajo y el T1 para arriba. Entonces, temperatura 2 va a ser igual. Observen que este no se mueve. Se va a quedar presión 2 aquí. Como temperatura 2 pasa a este lado, este va a quedar multiplicando. Entonces, este va a pasar a dividir aquí. Presión 1. Y este que está dividiendo aquí va a pasar a multiplicar arriba. Entonces aquí escribo T1. Y ahí tengo mi fórmula para temperatura 2. Y ahora voy a ir a aplicar esa fórmula. Ya despejada. Vamos a ir a la fórmula. Aplicarla. Aquí. Entonces la temperatura 2, que ahorita es una pregunta. Y ya la voy a resolver porque ya tengo la fórmula. Temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, por la temperatura 1 sobre ¿quién? La presión 1. Esa es la fórmula que acabo de deducir, ¿verdad? Me voy a ir otra vez aquí para que la miremos. Aquí, presión 2, temperatura 1, presión 1. Voy a ir a ver. Presión 2, temperatura 1, presión 1. Ahora hagamos las sustituciones, pero recordemos que esta temperatura hay que mandarla a la escala absoluta, entonces tengo que sumarle que 273. Recuerden, siempre que tengo Celsius y quiero llegar a Kelvin, entonces le sumo 273 y eso me queda ¿cuánto? 8 de 3 más 5 y luego 7 más 6 son 13, llevo una. Luego 2 más el 0 que está aquí es 2 más una que llevaba 3. 338 Kelvin. Y ahora voy a irme a sustituir. Aquí. Presión 2, 750. Escribo acá 750 milímetros de Hg. Por temperatura 1, aquí la tenemos, 338 Kelvin. 338 Kelvin. Entre la presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 640. Entonces aquí escribo 640. ¿Qué? Milímetros de mercurio también. Milímetros de mercurio.
Ahora cancelemos eso. Cancelemos los milímetros de mercurio. Aquí cancelamos esto y esto. Acuérdese que ando buscando temperatura, me tienen que quedar en unidades de temperatura, que en este caso sería Kelvin. Ahora, hagamos esa operacióncita, ya esto está facilito. Entonces, temperatura 2 es aproximadamente, porque seguramente me va a dar un decimal, ¿va? Multiplico 750 por 338 entre 640. Y me da 396. Punto 1. 396.1. ¿Por qué digo punto 1? Porque lo que sigue después del punto es un 0, pero después un 9. Entonces ese 9 le va a dar una cifra al 0. Para redondearlo a una cifra después del punto. ¿Esto qué serían? Kelvin. Kelvin. Aproximadamente. Y aquí también debía aproximarlo, ¿no? Es cierto, fíjense que la temperatura inicial es 338. Entonces, como yo veo un aumento de presión, también tuvo que ver un aumento de temperaturas. 338 es la inicial. Y la 2 es 396, que es más grande que ella. Y esta sería mi resultado. Y yo de alguna forma puedo responder la pregunta. Me dijeron en la pregunta, ¿cuál es la temperatura final del gas? Ah, pero en Celsius. Aquí la tengo en Kelvin, ¿verdad? Les voy a pasar la Celsius. ¿Cómo hago? Si cuando tengo Celsius, para pasarla a Kelvin, le sumo 273, ¿qué va a suceder cuando tengo Kelvin y los paso a Celsius? Los Celsius que yo tenga, los Celsius, perdón, van a ser igual a los Kelvin que tenga, pero ya no más 273, sino que menos 273. Esa sería la formulita para llegar de Kelvin a Celsius, que en este caso sería, voy a hacer la conversión porque me están haciendo una pregunta ahí bien específica. ¿Cuántos son los Kelvin que tengo? A esos Kelvin, 396.1, 396.1, le quito 273 para que me queden solo los. Y ese resultado sería, con esto estoy poniendo exponente yo aquí, grados acá. Esto es igual ¿a cuánto? 396.1, 396.1 menos 273 es 123.1. 123.1. ¿Qué son estos? Celsius. Y ya puedo responder la pregunta, porque la pregunta era, ¿qué presión tenemos? Pero en Celsius. Entonces tenemos, perdón, ¿qué temperatura tenemos en Celsius? Entonces tenemos una nueva temperatura de 123.1 en Celsius, ¿verdad? En Kelvin, pues aquí la tenemos, 396. Decir 396.1 Kelvin es lo mismo que decir 123.1 que Celsius. Acuérdese que si yo tengo esto y le sumo 273, voy a llegar a esto, ¿no? Que serían los Kelvin. Y ya, listo. Voy a dejar de... Entonces lo damos por terminado. La tarea entonces es en la página 75 ahora. ¿Qué ejercicios les quedan? Les quedan el 2, el 3 y el 4. Para que trabajen. Feliz tarde, pues.